al alfabeto latino, a cuestiones de escritura y a cuestiones que tienen que ver en realidad con la prosodia latina, es decir, aspectos que hacen a la pronunciación y a la acentuación de las palabras en latín. Vale aclarar que la pronunciación que vamos a aprender es la que se conoce con el nombre de pronunciación restituta, es decir, pronunciación reconstruida, y es una pronunciación académica, ¿sí? Es la más aceptada y extendida en el ámbito académico. Es la desarrollada por los filólogos a partir de los testimonios de que se disponen, y se supone que es la pronunciación que más se acerca a la pronunciación culta del siglo I a.C., es decir, a la pronunciación del latín clásico que utilizaba la élite dominante de esa época. Menciono esto porque, digamos, toda construcción de conocimiento no comporta o lleva consigo componentes ideológicos. Subyacen a la construcción del conocimiento entramados ideológicos que tienen que ver con maneras de ver el mundo. Quiero decir, no es un dato menor que la manera correcta o preferible de leer en latín sea la que se supone que fue la que utilizaban los aristócratas, los políticos, los magistrados, los oradores del siglo I a.C. No es casual. Porque nada tiene que ver esta pronunciación que vamos a aprender nosotros con la pronunciación del latín vulgar, ¿sí? Es decir, del latín cotidiano, del latín coloquial, latín del cual, dicho sea de paso, como vimos la vez pasada, dialectalización mediante, se produce a partir de él la diversificación de las lenguas romances, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto. ¿Es la única pronunciación posible esta que vamos a aprender? No. Se aceptan o se conocen otras dos pronunciaciones alternativas del latín. La que se conoce como pronunciación eclesiástica, esto es la pronunciación avalada por la Iglesia Católica, y lo que indica o lo que prescribe esa pronunciación es que el latín se lee a partir de la fonética del italiano, ¿sí? Tengan en cuenta que la Iglesia Católica, con su sede en el Vaticano, digamos, es la iglesia de la ciudad de Roma. Así se presenta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos también lo que se conoce como pronunciación vernácula. Es decir, hay quienes leen el latín siguiendo la pronunciación o la fonética de la lengua que hablan. Entonces, el que habla castellano lee el latín como si fuese castellano, el que habla francés como si fuese francés, etc. Esta, en realidad, es la, digamos, la variante en cuanto a la pronunciación menos extendida, quizás. La que vamos a aprender nosotros es la académica. Pero la vamos a estudiar no sin develar, digamos, las lógicas de poder y los mecanismos que subyacen a la construcción de esta propuesta. A esto me refiero. Tenemos entonces aquí delante el alfabeto latino. Alfabeto latino que, por supuesto, conocemos porque es el que utilizamos y el que utiliza buena parte de Occidente. Es un alfabeto que ha tenido y tiene una productividad y una vigencia notables. Alfabeto latino que, en el caso del latín o de la lengua latina, no presenta ni la J ni la W, mucho menos, digamos, sonidos como el de la doble L o el de la CH castellanas, nada de todo eso. Y que tiene otra particularidad vinculada con, digamos, grafías que se corresponden a palabras de origen griego. Es decir, en primer lugar, la Y y la Z, las dos últimas letras del alfabeto, son letras que en latín solo se utilizaban para transliterar palabras de origen griego. En la medida en que la Y corresponde a la Y del griego, que es un sonido vocálico, como una U francesa o una U alemana, y la Z se corresponde con la consonante Z, también del griego. Y otra posibilidad es la aparición o el uso de dígrafos, es decir, de dos letras, de dos grafías,
para transliterar las consonantes aspiradas en griego, la Z, la J y la Fi, que en el latín se vuelcan como TH, CH y PH respectivamente. Es decir, sonidos aspirados, que el latín no tiene aspiración. Digo esto porque lo importante que tienen que retener de todo esto que acabo de mencionar es lo siguiente. Cada vez que ustedes vean una palabra escrita con una Y o con una Z, con una TH, con una CH o con una PH, con cualquiera de estas grafías, sepan que se trata en rigor de una palabra de origen griego. Y esto que decimos viene a cuento de otra cuestión, que el alfabeto latino no es otra cosa que una importación, una traducción del alfabeto griego, ¿sí? Con intermediación del etrusco, pero la estructura básica es del griego, el cual a su vez no es otra cosa que la transliteración del alfabeto fenicio. Y menciono esto justamente para desarticular falsas antinomias que recorren o atraviesan el pensamiento occidental. Pensamiento occidental que, como ustedes saben, si hay algo que lo caracteriza es su esquema binario. Esto de pensar que Occidente y Oriente son dos culturas opuestas o antagónicas. Son dos culturas diferentes, por supuesto, pero no por ello pueden expresar puntos de contacto. ¿Y a qué voy con esto? A que el gran descubrimiento de Occidente, o uno de los grandes descubrimientos de Occidente, la invención del alfabeto, con lo que implicó esto en términos de producción y circulación del conocimiento a través de la escritura, tiene su origen en Oriente. Me parece que es un dato no menor. Comencemos entonces, ahora sí, hecha la introducción, con las vocales en latín. Tenemos 5 grafemas vocálicos que corresponden, un grafema es, digamos, el dibujo de la letra, ¿sí? La grafía, cómo se escribe la letra, ¿sí? No el sonido. Para sonido hablamos de fono o de fonema, ya vamos a ver la diferencia. Tenemos 5 grafías de las vocales en latín, que son las nuestras, por supuesto, A, E, I, O, U. De hecho, se pronuncian igual. Vamos a ver cómo funcionan las vocales en castellano, porque las propiedades que tienen las vocales en castellano, el latín las comparte, solo que agrega otro rasgo, que acá aparece llamado como un rasgo suprasegmental, que es el rasgo de la cantidad. Ya lo vamos a explicar. Pero para ver cómo funcionan, decía, las vocales en castellano, les propongo ir a un simulador del aparato fonador, un simulador desarrollado por la Universidad de Iowa. Si ustedes ponen esta dirección en el explorador, les va a aparecer. Y lo interesante es que este simulador, digamos, no solamente muestra el aparato fonador, sino que además simula precisamente el comportamiento de la lengua al interior del aparato fonador. ¿Por qué digo esto? Porque las vocales en castellano se clasifican según el grado de apertura, ¿sí? Es decir, según la distancia que hay entre la lengua y el paladar. O, dicho de otra manera, cuánto se eleva la lengua y cuánto, por ende, se acerca al paladar a la hora de ejecutar el sonido, cada uno de los sonidos vocálicos. Y también depende, o se clasifican las vocales según el punto o la zona de articulación, es decir, en qué zona se ubica la lengua. Pero vamos a concentrarnos en este otro aspecto, que tiene que ver con el grado de apertura. Acá el grado de apertura utiliza otras denominaciones que quizás no son las más corrientes, o la que vamos a utilizar nosotros, pero hacemos la correspondencia. El simulador habla de vocales bajas, o baja, porque en realidad es una sola, en singular, que es la A, vocales medias, la E y la O, y vocales altas, la I y la U. Nosotros vamos a hablar de vocal abierta para la A, de vocales intermedias para la E y para la O, y de vocales cerradas para la I y para la U. Usamos estas categorías o estas denominaciones porque son las más utilizadas en la fonética española. Acá, seguramente porque está traduciendo estas expresiones en inglés, traduce por bajas, medias y altas. No está mal, pero no es algo tan usado. Baja significa que casi no se mueve la lengua.
casi que no sube a la altura del paladar. Media significa que la lengua se eleva un poco y altas son las que la lengua, son las vocales en las cuales la lengua se acerca mucho al paladar. Ese es el sentido de la denominación. Pero repito, nosotros vamos a hablar de vocal abierta para la A, vocales intermedias, la E y la O, y vocales cerradas, la I y la U. Fíjense entonces lo que les decía. Una vocal cerrada como la A produce este movimiento de la lengua al interior del aparato fonador. A, A, A. Fíjense que es poco el movimiento y casi nula la elevación de la lengua cada vez que decimos A. Y fíjense lo que ocurre con las vocales medias o intermedias para nosotros. Ya es otro el movimiento. Y ni hablar que lo que ocurre con las vocales cerradas. Bien, otro aspecto relevante de las vocales en castellano es que son sonoras, es decir, implican vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Por eso es que acá, esto que ven aquí, la glotis, vibra, se mueve, porque está indicando la vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, las vocales, para hacer un repaso de lo que acabamos de decir, las vocales en castellano dependen de la zona de articulación, es decir, la ubicación de la lengua dentro del aparato fonador. En esto no nos vamos a meter tanto. Y lo que nos importa sí es el grado de apertura, que tiene que ver con la distancia entre la lengua y el paladar. Y en ese sentido distinguimos una vocal abierta, que es la A, dos vocales intermedias, que son la E y la O, y dos vocales cerradas, que son la I y la U. Entonces, así tenemos distribuidos los 5 grafemas de las vocales en castellano, que son sonidos sonoros, porque implican movimiento o vibración de las cuerdas vocales. Los sonidos sordos no implican vibración de las cuerdas vocales. Eso ustedes lo pueden comprobar fácilmente poniendo la mano sobre la garganta y al ejecutar un sonido ver si les vibran o no las cuerdas vocales. Bueno. Ahora bien, estos son grafemas. Ocurre que en castellano las vocales, si uno abstrae el sonido, uno puede decir que las 5 vocales, ¿sí? Estos son los grafemas, se comportan como fonemas. ¿Qué es un fonema? Es la abstracción del sonido que produce un cambio de significado. Fíjense el siguiente ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la palabra ida y la palabra oda. Me concentro en estas dos vocales. Tenemos en posición inicial la vocal I y la vocal O. Y el mismo entorno fónico. Ambas vocales están seguidas por la sílaba da. Si yo sustituyo una vocal por la otra, me cambia la palabra y por ende me cambia el significado. Cuando yo puedo construir esto, estoy ante la presencia de lo que se conoce como par mínimo. Y un par mínimo lo que prueba es que tanto la I como la O son fonemas en latín. Porque si yo sustituyo uno por otro, me cambia el significado de la palabra, dado el mismo contexto fónico. ¿Qué ocurre
en latín, que es la gran novedad. Si en castellano tenemos 5 fonemas vocálicos, uno por cada vocal, en latín vamos a tener 10 fonemas vocálicos. ¿Por qué 10 fonemas vocálicos? Porque a toda esta descripción de las vocales que acabamos de hacer del castellano, descripción que el latín comparte, se agrega un elemento más, que es el rasgo suprasegmental de la cantidad. ¿Qué es la cantidad? La cantidad lo que expresa es la duración en el tiempo de las vocales. Y según la duración podemos tener vocales breves, es decir, que duran un tiempo. No sabemos cuánto dura ese tiempo, porque no hay ningún registro exacto al respecto. Lo que sí está suficientemente atestiguado, no solamente en latín, sino también en otras lenguas clásicas, es que hay una diferencia entre vocales breves y vocales largas. Se utiliza la denominación de mora, es decir, un tiempo de duración dura una breve, mientras que las largas duran 2 morae. Morae es el plural de mora. Ahora, cuando los romanos escribían, no distinguían en la escritura una larga de una breve. Por esa razón, los lingüistas, los filólogos, desarrollaron un signo diacrítico y a la vocal breve, algunos editores, eso lo pueden encontrar quizás en algunos textos, aunque la norma en general no es indicar esto, le ponen este signo delante, arriba de la vocal, como una U acostadita, y este signo, este trazo horizontal para las vocales largas, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener palabras como malum y palabras como malum. Es decir, la palabra presenta las mismas letras, la misma grafía, solo que la primera vocal en un caso es breve y significa mal, desgracia, y en otro caso es larga y significa manzana. Es decir, que la cantidad en latín tiene valor fonológico, es decir, permite distinguir significado. Y esto ocurre con las 5 vocales. Entonces, si las 5 vocales pueden ser largas o breves y la cantidad a su vez distingue significado, es que tenemos 5 fonemas. El fonema a breve, el fonema a largo, y así con cada vocal. En el PowerPoint veíamos que, además del ejemplo de malum, el ejemplo de este otro verbo, óquido y oquido. Fíjense que acá yo cambié el acento de posición porque es una palabra de 3 sílabas. Cuando la vocal es breve, esa I es breve, el acento cae en la sílaba anterior. Ya vamos a repasar con detalle en el próximo video las reglas de acentuación, digamos. Mientras que cuando la vocal es breve, es larga, como en oquido, en la penúltima sílaba, esa vocal es larga, el acento cae en esa misma sílaba. No se retrotrae, como en el caso de óquido. En malum yo no cambié de lugar el acento porque es una palabra bisilábica y las palabras de 2 sílabas en latín necesariamente son graves porque no existen las agudas en latín. Esto que estoy adelantando acerca de la acentuación ya lo vamos a ver en el próximo video sobre el alfabeto. Simplemente lo menciono para explicar por qué pronuncio óquido en un caso y oquido en el otro. De un modo u otro, la grafía es la misma, pero hay una diferencia de significado. El primer verbo significa morir, el segundo significa matar. Bien. Vamos ahora con una particularidad, ya que hablábamos de la I, que presentan la I y la U en latín.
La I y la U, en rigor, son semivocales. ¿Qué significa esto? Que algunas veces la I y la U van a funcionar como consonantes y otras veces van a funcionar como vocales. Fonéticamente se pronuncia igual en un caso o en otro. Pero sepan que, digamos, pueden aparecer en contextos distintos. Van a funcionar como consonantes, esta I y esta U, toda vez que estén seguidas, la I y la U, de otra vocal, ya sea en posición inicial, como yam, wenio, o en posición interior, como mayor y silwa. Fíjense que en el caso de la U en seguida de vocal, es decir, la U como consonante, hay una tendencia a escribirla como B corta. Es decir, la B corta, lo que para nosotros es una B corta, en latín en realidad es una grafía alternativa para la U cuando ésta tiene valor consonántico, es decir, cuando está seguida de vocal. ¿Y de dónde viene esta B corta con este valor? Porque en realidad los romanos a la U mayúscula la escribían como una B corta para nosotros. En las inscripciones se ve mucho eso. Y tiene que ver con dado que el material para la inscripción, al ser la piedra, es bastante complicado el trazo y tallar sobre un material tan duro, es mucho más sencillo hacer un trazo recto que un trazo curvo. De ahí que la mayúscula de la U solía simplificarse como una B corta para nosotros. Pero es el mismo sonido. Cuando ustedes vean una U o una B corta, en latín es lo mismo, es el sonido U. Nunca la B corta es nuestra B, nunca. Y por supuesto, estas dos vocales o semivocales, I y U, van a funcionar como vocales cuando están seguidas de consonante. Insisto, tanto en posición inicial como en posición interior de la palabra. ¿Sí? Y por último, lo que menciono, para no agobiar tanto en este primer video sobre el alfabeto, son los diptongos. ¿Sí? Vamos a ver todos los sonidos vinculados con las vocales y dejamos para el próximo los sonidos vinculados con las consonantes. ¿Cuáles son los diptongos en latín? En principio son tres los que aparecen con mayor índice de frecuencia. Ae, au, oe son diptongos en latín, es decir, que no se paran en sílabas. ¿Sí? No se separan. Forman parte de la misma sílaba. Eso es un diptongo, que es lo opuesto a un hiato, por supuesto. Los diptongos eu y ui aparecen realmente muy poco y aparecen por ahí en ciertas conjunciones o pronombres, ¿sí? Con valor deíctico, ¿sí? Los demostrativos me refiero, pero ustedes lo que tienen que recordar en realidad son los primeros tres: ae, au y oe. En latín, cuando leemos una palabra que contiene diptongo, cualquiera de estos tres, tenemos que poner énfasis a la hora de pronunciar esa palabra en el primer elemento del diptongo. Entonces leemos caelum, aurum, foedus. Bueno, hasta acá entonces con estos sonidos. La próxima seguimos con las consonantes que tienen algunas particularidades y vemos con detalle las reglas de acentuación. Bueno, que estén bien. Vamos entonces ahora con las consonantes. Lo primero que hay que decir es que tenemos tres grafías para un mismo sonido, que es el sonido oclusivo velar sordo, así técnicamente se lo denomina. Las grafías son la C, la CH y la K. Y este sonido vamos a verlo con el simulador, si les parece. Acá lo tenemos. Se lo llama oclusivo porque en la ejecución del sonido se obtura el paso del aire. Hay una oclusión del aparato fonador a la hora de emitir este sonido. Pero fíjense, ahora cuando veamos el simulador, fíjense lo que hace la lengua, por qué es velar este sonido, y qué pasa con esta zona de la glotis, ¿sí? Si hay vibramiento, vibración, perdón, sin vibramiento. Si hay vibración o no de las cuerdas vocales. Bueno, ven que efectivamente la lengua toca el velo del paladar por un lado y no hay vibración
Vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Porque se trata de un sonido sordo, ¿sí? Cuando los sonidos son sonoros, vibran las cuerdas vocales, cuando no, son sordos. Este mismo fono tiene su contrapartida sonora, que es este. Da, 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 da. Fíjense que, por un lado, el movimiento de la lengua es el mismo, lo que está cambiando es decir, el punto de articulación es el mismo, lo que está cambiando es el rasgo sonoridad-sordez. Hay vibración de las cuerdas vocales, Da, claramente. da. ¿Sí? Bien. En el caso del latín, estas tres grafías, como ustedes ven una C, una CH o una K, las tres las leemos de la misma manera según esta pronunciación restituta, ¿sí? Como un sonido oclusivo, velar, sordo. ¿Hace falta que se acuerden de esta descripción técnica? No, lo menciono simplemente para que sepan que se llama así. En ningún momento se lo voy a preguntar. Calma. Entonces leemos graeci, carta, calendae. ¿Sí? Noten esto respecto del sonido C, que no depende qué vocal continúe, siempre suena, digamos así, como una K. Por eso digo graeci, ¿sí? No graeci ni graeci. En realidad, graeci sería la pronunciación eclesiástica, ¿no? Porque leerían según la pronunciación del italiano. Eso sería graeci, bueno, más no. Nosotros, en esta pronunciación restituta, en esta pronunciación académica, vamos a leer graeci, carta, calendae. No, me había olvidado de ampliar o de pasar la presentación. Bueno, este era el sonido sordo. Vamos a su variante sonora, ¿sí? Lo interesante de esta variante sonora es que esta grafía, que es la G, siempre va a sonar como gato, ¿sí? Leo gaudium, magister, ingenium. Nunca con el sonido áspero, ¿sí? Que pueden encontrar como en surgir, por ejemplo, nunca con un sonido áspero de esa naturaleza. Siempre la G presenta un sonido suave como gato, no importa de qué vocal esté seguida. Y justamente a propósito de estas dos consonantes oclusivas velares, la primera sorda, la segunda esta sonora, el latín tiene otro sonido que en realidad es un mismo sonido, pero que se escribe con una U al lado, es la grafía QU por un lado y GU por el otro, que es un sonido que desarrolla lo que se conoce como un apéndice labiovelar, y es lo que transcribimos como una W, y corresponde a ese sonido U. ¿Sí? Yo leo equus, quintus, sanguis. Es decir, que esa U, en rigor, no es otra letra, otro sonido, la U que le sigue a la Q o a la G, no cualquier U. La U que le sigue a la grafía Q o a la grafía G es una U que se pronuncia siempre, ¿sí? Es una U que se pronuncia siempre, pero que se considera un apéndice del sonido base, del sonido velar base. Entonces, esto es muy importante porque cuando separo en sílabas, no separo una U de la Q o de la G. Es el mismo fono, es el mismo sonido, ¿sí? Eso es muy importante. Se lo considera, como decíamos, un apéndice, ¿sí? Un sonido, no un sonido pleno en sí mismo, sino un sonido que se apoya sobre la base de otro. A esto me refiero. Después tenemos consonantes dobles, como la X y la Z, ¿sí? Consonantes dobles porque en la ejecución intervienen dos sonidos. Es el caso de Rex y de Dux, ¿sí? Que pronuncio como KS. Y es el caso de Zephyrus, ¿sí? Que es una DS, Zephyrus, ¿sí? Esa Y, recuerden que técnicamente se pronuncia como una U francesa o una U alemana, ¿no? U.
Y por otra parte, hay que recordar que la H en latín es muda, ¿sí? Entonces leo ic, istrio. Bueno, ese es todo el misterio de las consonantes en latín. El resto se pronuncia tal cual en castellano, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que ocurre con las vocales, teniendo en cuenta lo que ocurre con los diptongos y con las semivocales, más estas aclaraciones respecto a las consonantes, bueno, ya pueden leer en latín. Lo último que hay que ver es las reglas de acentuación. Respecto de esto, lo primero que hay que decir, en latín no existen palabras agudas ni sobreesdrújulas. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras solamente pueden ser graves o esdrújulas. El acento prosódico puede caer en dos posiciones, o en la penúltima sílaba o en la antepenúltima. Por supuesto que si es un monosílabo, caerá en esa monosílaba. Pero si tenemos de una palabra bisilábica en adelante, las posibilidades son esas dos, ¿sí? Que caiga en la penúltima o en la antepenúltima. Vamos a ver de qué depende eso. Otra cuestión, no hay acento gráfico en latín, ¿sí? No hay acento, no hay tilde, a esto me refiero. Distingamos acento de tilde. El acento es el acento prosódico, es la intensidad en la pronunciación que recae sobre una sílaba. Ahora, el acento gráfico es la marca gráfica, la marca que se escribe, que nosotros conocemos como tilde. Eso en latín no existe, no existen las tildes, ¿sí? Por eso es tan difícil, a diferencia del griego, que sí existen, por eso es tan difícil acentuar en latín, porque hay que tener en cuenta estas reglas que vamos a ver ahora. Va, tan difícil, no es nada difícil. A lo que voy es que hay que por ahí pensarlo un poco, no hay una marca que ya me lo diga. Bien. ¿De qué depende la acentuación en latín? Depende de la cantidad de la penúltima sílaba. La atención tiene que recaer sobre la cantidad de la penúltima sílaba. ¿Se acuerdan que veíamos la vez pasada que las vocales en latín podían ser largas o breves? Esto es, podían durar 2 tiempos o 1 tiempo. Lo que decíamos como 2 morae o 1 mora. Bueno, esa propiedad de la vocal en principio se extiende a la sílaba. Es decir que si la penúltima sílaba contiene una vocal breve, es que la sílaba es breve. Si contiene una vocal larga, es que la sílaba es larga. Digo en principio porque más adelante vamos a ver que esto puede sufrir algunas modificaciones, pero bueno, más adelante. Por ahora manejémonos con este criterio general, porque es el que se da, por otra parte, las más de las veces. Bien. Si la penúltima sílaba entonces es larga, eso quiere decir que en esa sílaba cae el acento prosódico y por ende la palabra es grave. Mientras que si la penúltima sílaba es breve, eso quiere decir que el acento se retrotrae un lugar hacia atrás y por ende la palabra es esdrújula. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo resuelvo entonces si no hay ninguna marca? Si se trata de una vocal o de una sílaba larga o breve. Bueno, vamos al segundo grupo de reglas. Una sílaba va a ser larga cuando contiene un diptongo, ¿sí? Porque si hay 2 sonidos vocálicos, necesariamente la sílaba es larga. Los diptongos, por definición, son largos, ¿sí? Porque si hay 2 sonidos, insisto, tienen que durar 2 tiempos, sí o sí. Recuerden que los diptongos en latín son ae, au, oe, los más frecuentes, eu, ui, los menos frecuentes. Y cuando yo leo un diptongo en latín, el acento, digamos, cae sobre, o la intensidad de la pronunciación cae sobre el primer elemento. La vocal centro de la sílaba, ¿sí?, está seguida por 2 consonantes, eso la larga. Es decir, que si está trabada la sílaba, es decir, que la siguen 2 consonantes, esa secuencia de 2 consonantes traba la vocal precedente. Salvo que esas 2 consonantes pertenezcan a este grupo de las muta cum liquida, de ahí el lapsus. ¿Qué quiere decir el grupo muta cum liquida?
Quiere decir que si una consonante de estas, petaca, bodega, esa es la regla mnemotécnica para recordarlas, ¿sí? P, T, K, B, D, G, pero que suena petaca, bodega, si alguna de estas consonantes, que son las mudas, se las llama u oclusivas, fíjense en el simulador, justamente, en las oclusivas, tenemos el grupo petaca, bodega. El grupo petaca es el grupo sordo y el grupo bodega es el grupo sonoro. Bueno, todos los chistes que puedan hacer a partir de esto, bienvenidos. Decía, si alguna de estas consonantes, petaca, bodega, está seguida de una líquida, es decir, de una L o una R, por las particularidades que tienen la L y la R, se las consideran líquidas. De hecho, las lenguas orientales por lo general no distinguen entre L y R, ¿sí? Nosotros sí, es una particularidad que tenemos. Entonces, si alguna de estas 6 consonantes, petaca, bodega, está seguida por una líquida, es decir, por una L o una R, eso en general no traba. O mejor dicho, puede o no trabar. Ustedes miran, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, no tienen por qué saberlo, ¿sí? Tampoco son tantas las palabras, pero bueno, es una nota al pie. Esto tómenlo como una nota al pie. Lo que tiene que quedar claro es que si hay 2 consonantes, ¿sí? Lo más probable es que la vocal anterior a esas 2 consonantes esté trabada y por ende se alargue. Ocurre que este grupo de consonantes puede no alargar y eso depende en general de la métrica, es decir, de la ubicación de la palabra en la poesía. Esto de que trabe o no trabe muchas veces influye en la poesía latina. Lo menciono como una nota al pie, en realidad, esto de que de esta excepción, salvo que sea del grupo muda cum liquida. Lo menciono porque hay que decirlo, pero pónganlo entre paréntesis por lo pronto porque, bueno, es una regla que puede confundir un poco. Lo que tienen que saber es que, repito, si una vocal está seguida por 2 consonantes, siempre hablamos de la vocal de la penúltima sílaba, ¿no? Si una vocal está seguida de 2 consonantes, se alarga. Salvo que esto que estamos diciendo. ¿Y ustedes cómo lo pueden saber? Bueno, por ahora no, porque en realidad eso depende del contexto, ¿sí? Y muchas veces se resuelve por la métrica. Yo les decía la vez pasada que la poesía latina, o mejor dicho, en la poesía latina, la métrica, que es muy importante, la métrica está determinada por secuencias de largas y breves. Entonces, según los esquemas métricos, eso se puede resolver. Pero insisto, esto no es algo que por ahora ustedes tengan las herramientas para dirimirlo. Repito, en principio, ven 2 consonantes, es que la sílaba anterior se alargó. Si es una excepción, bueno, yo lo voy a aclarar, no se preocupen. Y en última instancia, todo esto tiene que ver con que ustedes puedan leer en latín, ¿sí? Nada más. Y digamos, si se equivocan en un detalle de estos, no pasa nada. La otra posibilidad de que una sílaba se alarga, la opción 3, es por naturaleza. Esto es una genialidad. ¿Por qué? Porque si yo no puedo deducir la cantidad de la vocal por posición, es decir, porque esté seguida de 2 consonantes, es que entonces la vocal es larga porque existe así en la lengua. Por naturaleza de la vocal en esa palabra, bueno, es larga. Bueno, te dirán, ¿y ahí cómo lo sé? Si antes tenía más dificultades, ahora, si con la regla 2 me venía esta nota al pie confusa, ¿qué pasa con la tercera posibilidad? Bueno, más sencillo en realidad. Si la vocal es larga o breve por naturaleza, esa información la da el diccionario. El diccionario indica estas cantidades. Y esto me lleva a hablar del diccionario, que lo voy a hacer al final, ¿sí? Así que esperen al final del video cuando hable de los diccionarios. Ahora, ¿cuándo es larga? Eso es cuando es larga. ¿Cuándo es breve? Bueno, una vocal es breve cuando está delante de otra vocal, ¿sí? Acá aplica una regla en latín, que es la regla vocalis ante vocalem corripitur. Es decir, vocal ante vocal se abrevia. Eso por un lado. Siempre que no sea un diptongo, ¿no? Lógico.
Porque ahí no es que es vocal ante vocal, el diptongo es una unidad. Es decir, tiene que haber hiato. Y la otra posibilidad es que sea breve por naturaleza, lo mismo. Hay que ir al diccionario para averiguar su naturaleza. En síntesis, yo puedo resolver si una sílaba o una vocal es larga o breve, o bien por posición, o bien por naturaleza. Si es por posición, en el caso de que sea larga, es porque está seguida por dos consonantes. Y si es breve, es porque está seguida otra vocal. Si yo no tengo ninguna de esas dos posiciones, sacando que sea un diptongo, ¿no? Lo tengo que resolver porque sea por naturaleza. Y ahí hay que ir al diccionario. Bien. Vamos a ver ahora ejemplos de aplicación de todo esto. Es muy importante separar bien en sílabas, ¿sí? Para acentuar. Separar en sílabas, identificar la penúltima sílaba y después determinar si esa penúltima sílaba es larga o breve. Estos son los 3 pasos para acentuar una palabra en latín. ¿Cómo separamos en sílabas? Hay que tener, en principio, las reglas son las mismas que en castellano, con algún otro detalle que lo vamos a ver ahora. Fíjense con estas palabras. La primera palabra es magistratura. Bien, yo separo magistratura. Fíjense que cuando yo tengo 3 consonantes seguidas, en gistra, ven ahí, hay 3 consonantes, una consonante queda de un lado y 2 del otro, ¿sí? Nunca una sílaba va a tener 3 consonantes seguidas. Vamos a la segunda palabra, tris, ti, a. ¿Por qué no tris, ti, a? Que es lo que uno tendería a hacer. Porque ya no es diptongo en latín. Sí en castellano, pero no en latín. Cuidado con la secuencia ya que puede confundir. Entonces, como esa I esa última I está delante de una vocal, esa I se abrevia. ¿Se acuerdan la regla de las breves? La regla 1. Vocal ante vocal se abrevia. Entonces, si esa I es breve, el acento recae sobre la sílaba anterior. Entonces yo leo tristitia. Fíjense lo que pasa en Juvenalis. Separo U porque tengo 2 vocales, pero recuerden que la I puede funcionar como semivocal, es decir, comportarse como consonante cuando está en posición inicial seguida de una vocal, que es este caso. Entonces es una misma sílaba, U, no I-U. Y no porque forme diptongo, sino porque la I en esa posición se comporta como consonante. Recuerden que la I y la U son semivocales o semiconsonantes. Después tenemos lo mismo en we, ¿sí? La grafía de la B corta que muestra que se trata de la U en su función consonántica, ¿no? Entonces, U, we, na, lis. Bien. Fíjense lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Aortatio. Primero separo ad de or, ¿sí? Porque ese ad en rigor es un prefijo, ¿sí? Entonces, ad, or, ta, ti, o. Recuerden que yo no es diptongo, por eso lo separo. Después tenemos la etitia, que es como tristitia. Y fíjense lo que pasa con las consonantes que aparecen duplicadas, ¿sí? Committo. Cuando yo tengo una consonante duplicada, ¿sí? Una doble M o una doble T en este caso, cada consonante forma parte de una sílaba distinta,
¿sí? Nunca las consonantes duplicadas, estas, forman parte de la misma sílaba. Las tengo que separar. ¿Mm? Bien. Eso en cuanto a las reglas de acentuación y de separación en sílabas. Vamos a ver este ejercicio, que es como el que les voy a pedir que hagan. ¿Sí? Les voy a dejar palabras para que separen en sílabas, determinen la cantidad de la penúltima sílaba y justifiquen por qué es larga o breve. Bueno, vamos a esta primera palabra, que es caos, ¿sí? Recuerden que la CH en realidad está transliterando una letra griega, que es la J, ¿sí? Pero la tomo como una unidad, y que la pronunciación es el primer sonido que vimos hoy, el sonido de la K, de la oclusiva velar sorda, ¿sí? Entonces yo leo caos. Y separo así. Perdón, taché. Para separar, separo así. Caos. AO no es ningún diptongo en latín, por supuesto. ¿Sí? Entonces, acá, por más que esta sea breve, porque es breve, buscante vocal se abrevia, por más que sea breve, como la palabra es bisilábica, es decir, tiene 2 sílabas, necesariamente el acento recae en esta sílaba, porque no existen las palabras agudas en latín. Entonces, la penúltima sílaba es breve. El acento cae ahí porque se trata de una palabra bisilábica. Cuando la palabra es bisilábica, no importa la cantidad de esa sílaba, de esa penúltima sílaba, la palabra necesariamente es grave. Esa es la explicación. Vamos con Constance. Separo así. Constance. Fíjense que dejo 2 consonantes de un lado y una del otro. Esto está trabadísimo, claramente, es largo, pero además, el acento cae acá, pero además la palabra es bisilábica, también cae en el mismo lugar el acento. Entonces tenemos este verbo, habere. Acá no hay posibilidad de saber por posición si esta vocal es larga o breve, porque tenemos una R después, es decir, que no está seguida ni de otra vocal, ni está seguida de 2 consonantes, ni se trata de un diptongo, que serían las 3 posibilidades que a nosotros nos permiten resolver o nos permiten inferir sin ir al diccionario si se trata de una vocal larga o breve. Esta E es una E larga por naturaleza, el diccionario lo dice. En rigor no es tanto por naturaleza, sino que se trata de un infinitivo. Y los infinitivos de estos verbos, ya lo vamos a ver, se caracterizan por tener esta vocal larga. Bueno, de cualquier manera, el diccionario lo dice. Al final ahora voy a hablar de los diccionarios. Vamos a otro verbo, capere. Tampoco puedo resolver, tengo el mismo entorno silábico que antes. Esta E, por el tipo de verbo que es y por la clase de conjugación a la que pertenece, a lo que vamos a ver más adelante, tiene una vocal breve por naturaleza. Esto también lo dice el diccionario. Entonces, si la penúltima sílaba es breve, en este caso por naturaleza, el acento cae en la antepenúltima. Yo antes dije habere, una palabra grave, y ahora digo capere, una palabra esdrújula. Voy a la siguiente. Fidenter. Penúltima sílaba está seguida, no se ve acá, de una NT. Es decir, una consonante doble. Entonces, esta sílaba se alarga por posición. Fidente. Vamos, ustedes en el ejercicio que van a tener que hacer. Si tienen fidenter, bien, separan en sílabas. Fi, den, ter. Esta sílaba es larga. ¿Por qué? Por posición. Y ponen larga por posición. Esta sería la resolución del ejercicio. Vamos al verbo declaro. Declaro. Por posición no puedo resolver si esta vocal es larga o breve. Voy al diccionario, me entero que es larga.
¿sí? También es un verbo. Cuando veamos los verbos, ¿sí? Me refiero a estos 3 verbos que aparecen acá. Cuando vemos los verbos, van a ver por qué esto es largo por naturaleza y esto es breve por naturaleza. O acá largo también. Lo van a poder apreciar con mayor claridad. Vamos a esta palabra. Incautus. Última sílaba, tiene un diptongo. La sílaba es larga, el acento cae allí. Incautus. Y por último nos queda maleficium. Opa. Cualquiera. Bueno. Es el chingado esto. Recuerden que U no es diptongo, entonces separo en sílabas. Tengo vocal antes de vocal. Esa I de ki es una I breve, entonces el acento cae en la anterior, maleficium. De modo tal que la consonante es, la palabra es esdrújula. Bien, tema diccionarios. El diccionario que vamos a utilizar y que voy a subir al espacio del Classroom, por supuesto, si tienen alguna manera de conseguirlo usado, fotocopiado o lo que fuere, por ahí es mejor, porque verlo de un PDF puede ser un poco incómodo. Pero bueno, manéjense como más cómodo les resulte o como puedan dadas las circunstancias. Es el diccionario, me refiero al diccionario Vox latín-español. La editorial es la editorial Spes. Hay una versión de este diccionario que se llama Esencial. Por favor, no. ¿Por qué por favor no? Porque les va a servir para los primeros meses y después para la última parte de la materia no, y para el latín 2 decididamente que tampoco. Es un diccionario muy abreviado, ¿sí? Realmente no sirve. Traten de no usarlo. Si ya lo tienen, bueno, usen eso y, cuando sea necesario complementan con el que yo voy a subir en PDF. Así que el que tiene la leyenda de esencial, no, por favor. De cualquier manera, el Vox no esencial, si bien es un poco mejor que es bastante malo, en realidad. No solamente malo por algunos errores que trae y que cuando aparezcan yo se los voy a ir diciendo. Igual es lo que hay, todo el mundo aprende latín con este diccionario, no pasa nada. Es malo por algunos errores que trae, pero además porque es una traducción de otro. Es la traducción del Gaffiot, que es el diccionario latín-francés. Este diccionario está online, felizmente. Y es un diccionario muy bueno porque, entre otras cosas, trae todas las cantidades de las sílabas. Entonces, yo se los voy a mostrar. No hace falta que sepan francés para lo que les voy a mostrar. Sí para usarlo, obviamente, para poder entender el significado de las palabras, sí, pero eso no me interesa en ese sentido. Ustedes pueden ir y buscarlas, pueden ir y buscar las palabras y ver qué cantidad tienen, ¿no? Es una página Lexilogo, es una página francesa que tiene muchos diccionarios de distintas lenguas. Está piola. Pero igual ponen Gaffiot en el buscador, en el Google ponen Gaffiot. Y lo primero que les sale es el link a Lexilogo. Entonces hacen clic ahí y ya llegan acá, a donde estábamos. Bueno, ponen una palabra, ¿sí? Veíamos recién maleficium, ¿no? Van a maleficium, ponen buscar y directamente la página los lleva a la página justamente del diccionario donde está maleficium. Y acá estamos.
ven que trae las cantidades de todas las vocales, de todas las sílabas. Es una maravilla. Bueno, así que si tienen una duda, pueden desambiguar con este recurso. Bien. Yo igual lo que voy a hacer es subir el Wox, ¿sí? En PDF. También el Gafiot lo tengo en PDF, así que también lo voy a subir, si lo quieren tener. Pero teniendo esta posibilidad online, que escribiendo la palabra ya llegan a la página. La versión que tengo en PDF está actualizada. Esta que está online no está actualizada. No importa. A los efectos de conocer las cantidades, resuelve. El Wox también las trae, ojo. No es tan completo como el Gafiot, pero también las trae. Otra cosa que tiene buena el Gafiot es que trae todos los nombres propios, ¿sí? de las personalidades ilustres que aparecen mencionadas en los textos, en el corpus de textos clásicos, vienen todos los nombres. Eso está bueno también. Eso es importante. Todavía yo no estoy enseñando a leer el diccionario. Leer esto lleva tiempo. Entender cómo está construido el diccionario, qué información aporta el diccionario, lleva tiempo. No se asusten. Ahora nos interesa solamente conocer las cantidades para saber dónde acentuar. Nada más que eso. ¿Sí? Ni qué significan las palabras, ni qué información aporta el diccionario. Todo eso lo vamos a ir construyendo paulatinamente. Por eso van a haber mucha información. No se preocupen. Tómenlo como un momento de explorar con curiosidad, nada más. Lo único que nos interesa son las cantidades. Hay otro diccionario que es muy bueno también, que se lo llama por su sigla, ¿sí? Es el OLD, es el Oxford Latin Dictionary. Este es muy completo, yo diría es el mejor de los que hay hasta ahora, porque aparte, tanto el Gafiot como el OLD mucho más, lo que traen son ejemplos de pasajes latinos, de autores latinos, para cada acepción de cada palabra. Entonces, bueno, es un diccionario muy rico, porque no solamente es muy completo en cuanto a las acepciones, a los posibles significados que se activan según el contexto, sino que además para cada acepción una cantidad de ejemplos, digamos, de los textos que conservamos en latín. Entonces, eso le da como un asidero en términos lexicológicos muy, muy fuerte. Bueno, hasta acá con todo esto. Que esté muy bien.